Safety ya te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en esta clase número 11 del curso vamos a hablar de las circulares del 2020. Pero de todas esas circulares de bioseguridad expedidas en el 2020, vamos a hablar específicamente de aquellas que ya están derogadas tácitamente, teniendo en cuenta los criterios de depuración normativa de duplicidad establecidos por el SUCOP. ¿Qué fue lo que dije? Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Ya habíamos introducido este tema en la clase anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que le des una mirada. Vamos a recordar que el SUCOP es una plataforma que tiene el Ministerio de Justicia, en el cual tienen un proyecto supremamente ambicioso que es tener toda la depuración de la normatividad en Colombia, no solo la de riesgos laborales, que es de la que vamos a hablar ahorita, específicamente lo que tiene que ver con bioseguridad, sino toda la normatividad. Y ahí en el SUCOP pues establecen cuáles son los criterios que ellos tienen en cuenta para realizar esa depuración normativa. Uno de esos criterios pues es la obsolescencia, también tenemos la duplicidad, tenemos por el cumplimiento del objeto de la norma, también por el agotamiento del plazo y también por derogación de las disposiciones que dieron origen a una norma. Esos los elementos pues que nos establece el SUCOP como criterios de depuración normativa. Aquí vamos a ver un criterio que es muy importante, que es el de la duplicidad, y vamos a ver muchas circulares que, aunque no han sido derogadas explícitamente por otra norma, aplicando los criterios de duplicidad, que significa que cuando existen dos o más disposiciones normativas vigentes que cumplen funciones iguales o similares, pues podemos hacer depuración normativa. ¿Cuál es el objetivo acá? Que nosotros cojamos nuestra matriz legal y si alguna de estas circulares las tienes, que es muy probable que una que otra la tengas, pues ya la quites porque ya está derogada, sale de nuestra matriz legal. Como siempre, somos amigos del 69, los criterios de depuración normativa están en el SUCOP y nosotros te vamos a contar aquí el 9, cómo los interpretamos y cuáles son esas normas que clasificamos como que ya están derogadas tácitamente. Vamos entonces por las 8 circulares que ya no deberían estar en tu matriz legal. Circular número 1 que vamos a analizar es la circular 01 de 2020, que establecía los protocolos de bioseguridad para el sector de minas y energía. Esta fue una circular conjunta que establecieron Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud. Los tres ministerios se reunieron y establecieron esta circular, que fue el primer protocolo de bioseguridad para el sector de minas y energía. ¿Por qué decimos que está duplicado? Porque recordemos que no mucho tiempo después se expidió la resolución 797 de 2020, que fue ya el protocolo de bioseguridad para el sector de minas y energía. Entonces teníamos dos normas, una circular conjunta y una resolución que estaban básicamente, como dice el criterio, regulando exactamente lo mismo. Y si lo recordamos, pues la circular era muy similar, prácticamente se había cogido y se había copiado y pegado en la resolución y se le había hecho uno que otro cambio. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos dos normas que están regulando lo mismo, pero la resolución tiene mayor jerarquía que la circular y la resolución pues es más reciente, tiene una fecha posterior a la de la circular. Y además recordemos lo que habíamos dicho en el video anterior, en la clase número 10, y es que hablamos que a partir del decreto 539-2020, el Ministerio de Salud ya tenía poder especial para ser la autoridad en la pandemia, ya no necesitaba reunirse con nadie más. Entonces, todo esto que nos genera, pues nos genera que la circular 01-2020 se encuentra derogada. A decir verdad, la resolución 797 también, pero eso es otro tema de otra parte de este módulo de normatividad. Vamos con el segundo. Algo muy similar pasó con la circular 001 de 2020, que era los protocolos de bioseguridad para el sector de la construcción. Aquí se unieron Ministerio de Minas, Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo para sacar esta primera versión de los protocolos, que aquí se empezó a hablar de diferentes temas. Se empezó a hablar del PAPSO, por ejemplo, pero resulta que todos esos mismos temas luego se abordaron en la resolución 682 de 2020. Entonces, nuevamente,
dos normas, hay duplicidad, entonces lo que se puede establecer es que hay una derogatoria tácita de nuestra circular 001 de 2020 y la derogatoria pues la hizo la resolución 682. En estos casos de duplicidad, pues todas las evidencias que nosotros tengamos de estos protocolos específicos del sector, pues nos van a servir también como evidencias de esas circulares que lo antecedieron. Entonces, los elementos de evidencia son las mismas porque finalmente es una duplicidad normativa. La resolución 682 pues también fue derogada en el año 2021, así que esa tampoco está vigente. Pero vamos a seguir hablando de circulares que tienen una derogatoria tácita. Vámonos por la tercera circular de las 8 que hemos preparado para esta charla. Circular conjunta de Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. La circular 003 establecía el protocolo de bioseguridad para infraestructura de transporte. De la misma forma que las anteriores, pues tenía luego un protocolo específico que era la resolución 679 de 2020. Vemos exactamente el mismo patrón, así que la circular conjunta 003 de 2020 queda derogada. Vámonos con la cuarta circular que ya podemos sacar de nuestra matriz legal y es la circular 004 de 2020. Nuevamente MinSalud, Mintrabajo y Mintransporte se reúnen ya no para infraestructura de transporte, sino el protocolo de bioseguridad para el sector transporte. De este sector también tuvimos la resolución 677 de 2020, que es el protocolo de bioseguridad del sector transporte, que ya fue expedida por el Ministerio de Salud. Recordemos que el decreto 539 pues ya le daba al Ministerio de 2020, le daba al Ministerio de Salud pues toda la autoridad para reglamentar todo lo necesario para el manejo de esta pandemia. Es el decreto 539 de 2020, en el video anterior se me fue 538, pero recuerda es el 539 por si acaso te sale esa pregunta en la evaluación. ¿Qué tenemos entonces? Que la circular 004 también se puede considerar derogada y las evidencias de la respectiva resolución 677-2020 te van a servir también para evidenciar pues, la ya derogada circular 004 de 2020. Vamos entonces con la quinta circular que podemos sacar de nuestra matriz legal y es la circular 015-2020. Esta es más interesante porque no se reunió solo MinSalud, Mintrabajo y Mincomercio, sino también Mintic. Entonces, 4 ministerios en uno. Ahí vemos la importancia de ese decreto 539, si no hubiera sido una locura para todos reunirse, pues todos los ministros para hacer estos protocolos de bioseguridad. Entonces, en esta circular 015-2020, pues vamos a ver que predomina la parte de comercio y de domicilios. En la parte de comercio, pues salieron después diferentes protocolos, resolución 737, 38, 39 y 905. Así que nuevamente encontramos duplicidad normativa. Podemos considerar que esa circular 015, desde el punto de vista de comercio, pues quedaría derogada, pero tenemos que revisar la completitud de la circular. Esa circular también reglamentaba el tema de domicilios, pero los domicilios también estaban reglamentados más adelante sus respectivos protocolos en la resolución 735-2020 y la resolución 1050-2020, así que definitivamente podemos asegurar que la circular 015-2020 ha sido derogada tácitamente y el criterio nuevamente que hemos tenido para esta derogatoria es duplicidad normativa. Vamos con la sexta circular. La sexta circular es la circular externa 018-2020. Esta fue de MinSalud, Mintrabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Está orientada no al sector privado, sino al sector público. Pero de esta circular, pues también podemos establecer que luego salió un protocolo supremamente completo, que fue la resolución 666 de 2020, que esta era aplicable tanto al sector público como al sector privado. Y esta circular tenía un elemento a nivel de protocolo, que era muy simplificado, muy sencillo, no era tan completo como los anteriores, pero pues la resolución 666 cubría esto y mucho más, pero también hablaba de un tema de trabajo en casa y algunos temas pues ya relacionados con este punto. Sin embargo, también salió la Directiva Presidencial 02 de 2020, que fue la que ya dijo, bueno, señores funcionarios, a trabajar en casa, van a haber unas herramientas de conectividad, etcétera. Entonces, estas dos normas que fueron posteriores, pues ya
prácticamente lo que determinan es que hay duplicidad normativa, porque vean dos normas hablando de lo mismo, y nuevamente podemos decir circular externa 018-2020 derogada tácitamente, está solo para el sector público, ténganlo en cuenta. Séptima circular que podemos sacar de la matriz legal si todavía la tenemos. Déjenme en los comentarios si alguna de estas la tenían en su matriz y la están sacando con esta revisión. La circular 12-2020. Es una circular que tenía unos elementos muy sencillos de cómo debería ser el manejo en los hoteles para esta emergencia sanitaria. Esta circular, pues entonces habla en cosas muy sencillas de los hoteles, pero nuevamente hay algo más completo y un protocolo de bioseguridad de resolución, que es la resolución 1285-2020. Esta se demoró un poquito más en salir, así que esta circular pues estuvo un poquito más de tiempo vigente, pero prácticamente los elementos son tan sencillos comparadas con las de la resolución, que todas las evidencias que ustedes tengan de su hotel, de su centro vacacional, de su hostal, para cumplir con la resolución 285-2020, pues les van a servir también para cumplir con esa circular en el pues pequeño tiempo que estuvo vigente. Vamos entonces con la circular 12-2020, también derogada. Si ustedes asesoran hoteles o trabajan en el sector hotelero, pues si tienen la circular 12, la pueden sacar de su matriz legal. Y vamos con la octava, la última circular de este listado. La última es la circular 35-2020. Esta es muy interesante porque era la circular que nos decía, pues bueno, que si a usted se le vencía su curso de reentrenamiento en alturas durante la emergencia sanitaria, pues se consideraba prorrogado hasta un mes después de que acabara la emergencia sanitaria. En ese sentido, si esta circular continuara vigente, pues nosotros, como no ha terminado la emergencia sanitaria, pues podríamos seguir teniendo el mismo certificado de hace 2 años. Esta circular no fue derogada explícitamente, sin embargo, nuevamente nos enfrentamos a una duplicidad normativa. ¿Por qué? Porque fue expedida específicamente para el tema de trabajo en alturas, que era lo que mencionaba esta circular, que sigue siendo relacionado con bioseguridad. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros queremos mitigar el factor de riesgo biológico. Un elemento de mitigación es el distanciamiento. Entonces este circular decía, no, pues como no podemos tener la gente ahí en las clases presenciales de alturas, porque aunque alturas tiene una parte teórica, pues la parte práctica no lo podíamos evitar. Entonces lo que dijeron es, bueno, para mitigar el contagio, no es necesario hacer el reentrenamiento en ese momento. Por eso sigue siendo una norma relacionada con bioseguridad, aunque aparentemente no lo sea. Pero ¿qué pasó? Pues que la emergencia sigue, empezó a haber esta reactivación económica, ya salimos del aislamiento obligatorio al aislamiento selectivo y se generó la resolución 1248-2020 del Ministerio del Trabajo. Esta sí es del Ministerio del Trabajo, todas las anteriores eran del Ministerio de Salud o de Presidencia, en la cual pues ya se habla del tema de capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas y se establecen ya unas fechas límites que ya se vencieron, es decir, en este momento que estamos haciendo este video, pues ya se puede hacer nuevamente el reentrenamiento con su parte teórica y su parte presencial, y ya certificados expedidos hace más de 1 año para trabajo en alturas pues no son válidos. Aquí también tenemos duplicidad normativa y por eso, aunque la resolución 1248 no dice explícitamente y deroga la circular 35, sí dice que deroga todas las normas o todas las todas las disposiciones que le sean contrarias. En ese caso, pues le sería contraria la circular 35 y por lo tanto se considera derogada la circular 35 de 2020. Esa también, si la tienen en su matriz, la vuelan, porque la que debería estar, que esa sí sigue vigente, la resolución 1248-2020, esa sí todavía sigue vigente, pero la circular 35 ya la podemos volar. Entonces, no olviden todos los elementos que acabamos de mencionar, hagan una revisión de su matriz y si alguno de estos elementos lo van a sacar de su matriz, cuéntenos en los comentarios. ¿Cómo ves este criterio de duplicidad normativa? ¿Encuentras alguna otra circular del 2020 relacionada con bioseguridad que consideres que debemos eliminar? Déjanos también en los comentarios y no olvides que
Es bueno, nos ayudas bastante si le das me gusta a este video, si lo compartes en tus redes sociales y si además sigues viendo estos videos que te dejo acá.